Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un bonito tutorial en el que vamos a tejer estas lindas cebollitas chinas que ves aquí. Como puedes ver, están completamente tejidas a crochet. Como en los otros tutoriales, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que vamos a utilizar es hilo de color blanco e hilo de color verde. Para esto voy a tejer el proyecto con una aguja de crochet de 3 milímetros. Voy a necesitar un poco de algodón sintético y, como siempre, nuestras tijeritas, agujas para coser lana, marcadores de vuelta. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es la parte blanca. Para esto tomamos el hilo y vamos a tejer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Una vez que lo tenemos listo, cerramos el anillo mágico y lo que vamos a hacer ahora es tejer la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Continuando, ahora vamos a tejer la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 18 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, en este momento tengo 24 puntos bajos y lo que voy a hacer ahora es repetir 24 puntos bajos en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 9. Estas vueltas tienen la misma cantidad de puntos, por lo tanto te dejo tejiéndolas. He terminado de tejer esta vuelta y el tejido me va quedando así, de esta forma. Ahora vamos por la vuelta número 10. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 11. En esta vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 12. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación vamos a realizar una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. He terminado de tejer esta vuelta y el tejido me va quedando así, de esta forma. Pero antes de continuar, lo que vamos a hacer es colocar el relleno. Entonces yo con ayuda del crochet voy a introducir el relleno. Terminamos de colocar el relleno y ahora vamos por la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Y lo mismo vamos a realizar en la vuelta número 14. Esta vuelta, la vuelta 14, también va a tener en total 12 puntos bajos. Te dejo tejiendo estas dos vueltas y te muestro cómo va quedando la pieza. He terminado de tejer hasta la vuelta número 14 y el tejido me va quedando así, de esta forma. Antes de cerrar el último punto de esta vuelta vamos a realizar un cambio de color. Para esto el hilo de color verde ya tiene que estar listo con un nudito, así, de esta forma. Muy bien, cerramos este punto con el hilo de color verde y ahora vamos a tejer la vuelta número 15. Para esto vamos a cortar el hilo de color blanco y ahora vamos a continuar tejiendo todo con el hilo de color verde. En la vuelta número 15 vamos a tejer 12 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, vamos por la vuelta número 16. En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones, pero solamente tomando la parte del punto que va para adentro. Entonces tenemos hecha la primera disminución
Y como puedes ver, va a quedar un relieve por fuera. Tejemos la segunda disminución y como puedes ver, las disminuciones están por dentro y por fuera queda este relieve. He terminado de tejer las 6 disminuciones y lo que voy a hacer ahora es jalar este hilo, lo voy a cortar para posteriormente cerrar esta pieza. Y antes de cerrar esto, lo que tenemos que hacer es completar o terminar de rellenar esta pieza que ves aquí. Tomamos el algodón sintético y lo voy a colocar dentro. Muy bien, y ahora con ayuda de una aguja vamos a cerrar esto. Tenemos 6 puntos aquí y vamos a tomar los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y llevamos este hilo para adentro. Muy bien, y ahora vamos a continuar tejiendo la parte superior de la cebollita. Para esto vamos a tomar los puntos de relieve por fuera que me quedaron aquí y comenzamos. Tenemos que tejer, esta sería la vuelta número 16, pero tejiendo por la hebra de afuera. Entonces en esta parte vamos a tejer 12 puntos bajos. Si se te hace un poco difícil encontrar los puntos que están por fuera, el relieve por fuera, te puedes ayudar con esto, con algún tipo de herramienta como esta o aguja. Mira, lo jalamos el punto y ahora lo tejemos. Y así es más fácil trabajar. Entonces aquí hemos ya tejido 3 puntos bajos. Lo voy a marcar y voy a continuar tejiendo los siguientes. He terminado de tejer esta vuelta y quiero que veas cómo ha quedado. Como puedes ver, la vuelta 16 es muy particular. Tiene una parte que es por dentro y otra parte que es por fuera. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos por la vuelta número 17. Aquí vamos a tejer 12 puntos bajos. Y como puedes ver, esta vuelta ya se teje de forma normal. Es decir, tomando todo el punto. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma y lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la vuelta número 18 y en esta vuelta vamos a comenzar tejiendo un puntito deslizado y a continuación vamos a tejer en total 30 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Terminé de tejer las 30 cadenetas, ahora voy a tejer una cadeneta adicional para comenzar a tejer puntos bajos sobre cada una de las cadenetas tejidas anteriormente. En total tenemos que tejer 30 puntos bajos. He terminado ya de tejer los 30 puntos bajos y quiero mostrarte cómo va quedando. Ahora lo que vamos a realizar es ir al siguiente punto y vamos a cerrar este tejido con un puntito deslizado. Y tenemos hecha la primera parte larga de la cebollita china. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos al siguiente punto, igual hacemos un puntito deslizado y ahora vamos a tejer en total 32 cadenetas. Muy bien, y ahora voy a tejer una cadeneta adicional para comenzar a tejer puntos bajos sobre cada una de las cadenetas. En total 32 puntos bajos. He terminado de tejer los 32 puntos bajos y el tejido me va quedando así de esta forma. Ahora vamos al siguiente punto y vamos a cerrar con un puntito deslizado. A continuación vamos al siguiente punto, tomamos hebra y hacemos otro puntito deslizado. Y nuevamente a partir de aquí vamos a tejer 30 cadenetas. Posteriormente tejemos 30 puntos bajos. Cerramos con un puntito deslizado en el siguiente punto. Tejemos un punto deslizado en el siguiente punto y comenzamos nuevamente a tejer estas hebras largas que ves aquí. En total tenemos que tejer 6. Muy bien, te dejo haciendo esto ya que es repetitivo como te lo he explicado. He terminado de tejer esta última parte y ahora voy a cerrar esto con un puntito deslizado. Y una vez que ya lo cierras, jalas el hilo, lo dejas un poco largo para esconderlo dentro del tejido. Y te lo muestro. Mira, así es como está quedando. Y ya para finalizar le vamos a poner aquí este pequeño detalle que son como unos pequeños pelitos en la parte aquí de adelante.
Tomamos una pequeña hebra de hilo, lo doblamos, vamos aquí a la parte delantera, mira, introducimos el crochet, jalamos y ahora lo que vamos a hacer es, mira, dentro de esto introducimos esta parte del hilo y ahora sí jalamos, ¿ves? Y así vamos a poner aproximadamente unos 3 o 4 según tú veas por conveniente. Entonces mira, te muestro cómo vamos a hacer el siguiente. Es bastante sencillo, lo voy a hacer aquí pegado al otro que coloqué. Con ayuda del crochet lo jalo, aquí lo acomodamos y lo cerramos. Y esto lo jalamos muy fuerte, muy bien, para que no se deshaga, ¿ves? Muy bien, voy a colocar unos más y te lo muestro. Ya le he colocado los suficientes y ahora lo cortamos. Mira, así lo cortamos y esto lo despeinamos. Así. Y así es como queda nuestra cebollita. Voy a esconder los otros hilos y te la muestro. Terminados de esconder todos los hilos, quiero mostrarte el resultado final. Como puedes ver, es una cebollita china, ahí con sus ramitas, con sus hojitas largas. Y por la parte de adelante es así. Mira, qué bonita que queda. Aquí yo hice otra, te la muestro. Esta tiene más hojitas aquí arriba, pero me parece que 6 son suficientes. Así es como queda. Mira qué simpáticas, qué bonitas que quedan nuestras cebollitas tejidas a crochet. Y bien, este tutorial queda hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho tejer estas cebollitas chinas. Si te gustó, no dudes en regalarme un like, de dejarme aquí abajo un comentario y de suscribirte a mi canal. De esta forma apoyas mi proyecto y me motivas a continuar compartiendo estos tutoriales gratuitos. Ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.